Me acerqué, le dije, oh, ya tranquilo, el perro se viene, me lame la pierna, digo, tranquilo. Nuevamente voltea y empieza a ladrar fuerte. A los minutos, ese teléfono que yo había comentado que no funcionaba, suena. Yo escuché que alguien venía porque se escuchaban los tacos de una mujer. Despierto totalmente y sigo viendo esa cosa ahí. Y total que caigo en cuenta de que no era un sueño, ¿no? Que era algo real que estaba ahí presente. Esa historia me pasó en el 2021 en mi barrio Villa María del Triunfo. Les cuento que bueno, yo soy un influencer ya conocido, hago cócteles en redes sociales. Bueno, tengo a mi abuela que vive a unas 3 cuadras de mi casa. Me acuerdo que bajé una noche, estaban mis tías, bueno, mi tío, que es la pareja de mi abuela, estaba en su cuarto. Me abrazó, bueno, la familia me dice negro porque yo soy el único moreno de mi familia en general. Mi negro me dice, no, la mami, ¿cómo está? Le abracé y todo. Bueno, mi familia, de parte de mi mamá, mis tías tienen un perro, se llama Bobby, y empieza a ladrar en la parte de atrás. Los terrenos ahí son de 300 metros cuadrados, son muy grandes. Y la mayoría de las casas tiene como jardines atrás, a la espalda. Donde mi abuela vive, a la espalda de la otra avenida ya es un barranco netamente, o sea, netamente son las pampas de José Gálvez, que es otra organización de Villa María. Me acuerdo que ese día Bobby empezó a ladrar como loco, fue el perro, como nunca. Y mis tías, que son un poco miedosas, me dicen, Juan, anda, ve, me dice, ¿qué pasa con Bobby? Y como de todos los nietos, Bobby es el que más cariño me tiene a mí, yo salí, abro la puerta, me acuerdo, pero para llegar donde vive el perro, o donde está el perro, es una bajadita. Es como unos 2 escalones y de ahí viene como que el jardín. Mi abuela, como es de la selva, tiene naranja, higo, plátano, tiene un biohuerto entero mi abuelita. En eso me acuerdo que abro la puerta y le digo, Bobby, ¿qué pasa? Cálmate. Y el perro ladraba hacia la puerta que estaba hacia la otra avenida, o sea, donde no hay nada. Y me quedé muy sorprendido porque nunca había visto esa facción del perro ladrar así. En eso mi tía se acerca y me dice, ¿todo bien? Sí. Ay, no, yo no me quiero acercar, me da miedo, está todo oscuro, me dice. Yo agarré la linterna de mi iPhone, camino, bajo la escalera y el perro seguía ladrando enormemente, sí, como desesperado. Yo, por ejemplo, soy creyente mucho de los entes, porque tengo el ojito de ver, y me han contado a mí que cuando el perro ladra demasiado es porque de repente está viendo un alma o ese tipo de cosas. Yo lo supuse, lo imaginé en ese momento. Pero como ya tengo ese don y no le tengo miedo a ello, me acerqué, le dije, oh, ya tranquilo, el perro se viene, me lame la pierna, le digo, tranquilo. Nuevamente voltea y empieza a ladrar fuerte. Cuando alzo la luz de la linterna del iPhone, veo una silueta de una persona gorda de por lo menos 1,65 m, 1,60 m, pero que miraba hacia la parte de afuera, como que miraba hacia, como que medio hacia arriba, pero porque es un portón lo que estaba atrás. Y me quedé como que pasmado, frío, no sabía qué hacer ni qué decir. En ese momento el perro ladraba y ladraba, solamente escuchaba el ladrido del perro, yo estaba como oído. Lo único que hice fue agarrar mi celular, retroceder y querer caminar poco a poco. Cuando vi la escalera, subí rápidamente, abro la puerta, la cierro y mi tía me dice, ¿todo bien? ¿Estás asustado, todo pálido? Todo bien, le dije, todo bien, todo bien. Lo único que hice fue, porque habían hecho una cena, me acuerdo que habían hecho sopa. Todo bien, le dije, todo bien. Me acuerdo que me despedí de la mami, de mi abuela, de mis tías, chao, 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 y me fui. Siempre he fumado cigarro, siempre. Me acuerdo que había una tienda ahí a un costado, me acuerdo que compré agua, cigarro y subí a mi casa. Llegué, no le conté nada a mi mamá, me puse a pensar cosas, qué habrá pasado, no sé. Duermo. Y me acuerdo que eso de las 8:30 de la mañana, mi mamá me dice, Juan, ¿ha pasado algo? Me dice, hijo. ¿Qué pasó, mamá? Le digo, ha fallecido tu tío José. Y yo dije, ¿qué? Sí, tu tío José ha fallecido, me dice. ¿Pero cómo? No sé, creo que tenía un paro cardíaco. Imposible, imposible, digo, mamá. Pero si ayer yo lo he visto. Y ahí le dije, mamá, mira, me pasó esto. Y mi mamá me dice, bueno, lo has visto a él entonces. Porque ahí me puse
hacía pensar que lo que yo había visto, esa sombra, era tal cual el tío. Así gordito, así tal cual lo que yo había visto era él. No podía creerlo. Mi mamá me dijo, no le digas nada a la familia, no le cuentes nada a la abuela, no le digas nada porque te van a echar la culpa, van a decir que tú has sido el culpable, que ha sido una suposición tuya, que esto que lo otro, y es mejor que lo... me acuerdo que quería bajar así como que a darle el pésame a mi familia, pero no podía porque me sentía como una culpa dentro de mí, como que yo lo había provocado. Es lo que yo sentía en ese momento. Pasaron las horas, me acuerdo que lo trajeron en la noche, como a las 9 y 10 de la noche trajeron el cuerpo. Quería bajar y mi mamá me da un llamado y me dice, no bajes porque el ambiente está súper cargado acá, me dice, no sé qué está pasando. Me sentí tan mal que lo habré soñado a mi tío como una semana, de verdad, sin mentir, como una semana lo habré soñado, que es como que me llamaba, mi tío me decía Cuto. Porque cuando era más jovencito me parecía mucho el Cuto Guadalupe porque mi mamá me acordaba peladito. Y me acuerdo que la última, ese día anterior, cuando me vio, Cuto, me gritó. Y con eso me soñaba, De ahí ya dejé de pensarlo, ya empecé como a hacer mis cosas y me olvidé el tema, ¿no? Pero eso es lo que me pasó. Esto me pasó hace 11 años en La Victoria. Todo empezó una mañana cuando me desperté y quería sacar a mi mascota. Y de hecho mi mascota tiene un lugarcito, un baúl donde se ponen sus cosas. Entonces yo me desperté y lo iba a sacar y no encontraba su correa. Le pregunté a mi mamá si es que la había visto en algún momento, en algún lugar de la casa, y me indicó que no la había visto. Le dije, bueno mamá, ayúdame a buscar para poder sacarlo. Literal buscamos toda la casa, busqué en mi cuarto, busqué en el cuarto de mi mamá, en la sala, en el baúlcito donde pone sus cosas y no lo encontré para nada. Entonces con mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Virna? Levanta el baúl, quizás se ha caído, todo eso. Levantamos la tapa que tiene este baúl, no había nada. Movimos el baúl, movimos el mueble que estaba incluso al costado de este baúl y no había absolutamente nada. Yo regresé al cuarto, le dije, mamá, el tiempo se está pasando, ya lo tengo que sacar, tengo que salir. Y nada, entonces yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que son duendes. No sé por qué en ese momento se me vino esa sensación que tenía. Yo dije, creo que son duendes. Y dije, ya pues, les empecé a insultar. Le dije, carajo, que bla, 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 por favor, duendes, ya me tengo que ir, me voy a molestar. Y así los insulté. Y salí de mi cuarto y fui al baúl donde estaba. Y dije, voy a volver a mover esto. Lo volví a mover y ahí estaba la correa. Ustedes dirán, se me habrá pasado, que no la he visto, pero esta correa era de esas que son con argollas de metal, entonces era difícil que se te pase porque esas suenan. Tú mueves algo, ese tipo de correa suena, entonces era imposible que se me haya pasado. Y efectivamente ahí estaba la correa. Yo en ese momento me asusté, le dije, mamá, no hay forma, yo me voy de acá, saco al perro y me voy a la casa de mi prima, no regreso, no quiero estar hoy día acá. Hice eso, saqué a mi perro, me fui a la casa de mi prima. Y estuve con esa sensación de terror de que en mi casa había duendes o algo. Pero esto ya yo lo percibía porque en mi edificio mis vecinos me habían contado. En mi edificio habían 2 niños que no estaban bautizados. Estos niños tenían entre 1 año y la otra chiquita tenía 7 años. Ninguno estaba bautizado. Y ya me habían comentado estos vecinos que en su casa solían perderse cosas. Que en su casa cuando se sentaban les jalaban por atrás la casaca o lo que tuvieran puesto. Entonces yo ya tenía ese terror de ese edificio, de que habían duendes, de que habían fantasmas, y ya al final nos terminamos mudando como a los 2 años. Y esa es mi historia. Esto me pasó en Cusco hace 10 años. Fue en un viaje de promoción. Llegamos a Cusco el domingo a las 6 de la mañana y para la madrugada del lunes, plan 1:30 de la mañana, 2, con mi grupo de promoción, para eso estábamos hospedados en el segundo piso, decidimos jugar. Empezamos a jugar Blade. Antes de esto yo había chequeado el cuarto, pues porque yo era el encargado del cuarto y tenía que dejar todo en óptimas condiciones. Y para esto me percaté que el teléfono era un teléfono que estaba desconectado. No había forma de que suene, simplemente estaba de finta porque era antiguo. Estábamos en el segundo piso jugando, plan 1:30, 2, y al rato escuchamos pasos pequeños, como de un niño, que corría así desesperada y se plantó en la puerta y tocaron la puerta como 3 veces.
nos quedamos fríos. Me dijeron, oye, tú eres el responsable, ve a ver tú. Fui a ver y pues no había absolutamente nada. A los minutos, ese teléfono que yo había comentado que no funcionaba, suena. Sonó unas 3 a 5 veces. Yo consternado contesto, y cuando contesto escucho como un susurro así, algo muy extraño, algo que no entendía y que evidentemente pues no sabía por qué, si el teléfono no estaba funcionando. Pasaron unos 10 minutos y de lo que estábamos jugando, el televisor era un plasma de 25 o 30 pulgadas. Se empezó a apagar con un efecto retro. Funcionaba muy bien, no tenía explicación de por qué se puede apagar así, pero de las esquinas se empezaron a difuminar las imágenes, ¿no? Y eso pues terminó de coronar la noche e hizo que nosotros ya paremos de jugar, cortemos. Al día siguiente los chicos de la promoción empezaron a comentar de que en cada piso había una serie de sucesos. Empezaron a preguntar qué te había pasado a ti, qué te había pasado a ti. Básicamente eran muy parecidos. Y al cuarto día aproximadamente, en el último piso, donde estaba pues un grupo de amigas, me llamaron, plan 5 de la mañana por ahí. Estaban muy asustadas, querían salir pero no podían porque en la esquina ellas decían que habían visto un señor con sombrero en la esquina, alto, que realmente las intimidaba, y el frente tenían como una serie de espejos roperos. Cuando sucedió eso, pues nos llamaron a nosotros, que éramos amigos más cercanos, subimos, ¿no? Y en realidad cuando subimos y entramos hacía mucho frío. Hacía mucho frío y se percibía una energía demasiado espesa, muy macabra, daba miedo, sinceramente. Y ese efecto que tenía de los espejos, ni qué decir. Pasado esto, al día siguiente, el grupo de profesores sube a ver qué había pasado con agua bendita, ¿no? De esto pues lo contaron de una forma muy privada porque no querían asustar a los demás grupos de la promoción. Aún faltaba una cierta cantidad de días en los que el viaje de promoción tenía que continuar, y ya al término del viaje nos habían comentado que pues en ese hotel había fallecido una mamá con su bebé, ¿no? Y que este bebé lo que hacía era correr en todos los pisos para escaparse de este señor con sombrero. Le tenía miedo, creo yo que fue algo muy brusco según los que nos contaron ahí en Cusco, ¿no? Y tenía bastante congruencia con todos los sucesos y eventos que pasaban piso a piso, porque lo que buscaba era que alguien lo pueda escuchar para pues poderse escapar de este señor con sombrero. Y eso fue mi historia. Esto me pasó cuando tenía aproximadamente 18 años en Mangomarca, en San Juan del Lurigancho. Por vacaciones, una de mis tías me pidió para poder ir a trabajar a la Topitop, y bueno, era algo que hacía rutinalmente para poder tener algún dinero, ya que en vacaciones no tenía el colegio. Entonces me fui a la parte de confección. A las personas que ayudamos ahí en ese lugar, en Mangomarca, antes fue Topitop y ahora en esa fecha se le conocía como Factory. Tenía un nombre y hacía servicios para poder hacer confección de prendas desde Zara, Navigata, All Navy, se veía ahí, ¿no? Yo entré para trabajar como manual. Las personas de manual eran los que nos encargamos de darle trabajo a los maquinistas que trabajan en este lugar. A eso de las 7 de la noche creo que fue, porque estaba oscuro, quería ir yo al baño. No sé si me hicieron una broma, no sé si me hicieron por molestar ya que era nueva. Me dijeron que el baño estaba por esta área donde estaba oscura y yo tenía que ir. Entonces me dirigí a ese lado y le dije, pues no veo nada, ¿no? Le hablé al vigilante y la luz estaba por un lado, solamente en la parte derecha. Pero sí logré ver apiladas máquinas de esta manera, ¿no? En forma lineal y en forma rectas de esta manera. Ya vi varias máquinas apiladas. Entonces traté de caminar por un caminito que estaba recto y me dijeron, ve al fondo, ahí está el baño. No había luz tampoco en la parte del baño, hacía oscuras, ingresé. Y bueno, salí, a la hora que salí y quería regresar para este espacio nuevamente para seguir con mi trabajo porque a las 8 tenía que salir, vi claramente algo muy oscuro sentado en una máquina, muy oscura, estaba muy oscura, era una silueta de una persona, era un hombre. Me dio miedo porque no lo había visto cuando pasé, cuando regresé sí lo vi, la silueta. Entonces cuando pasé le quedé mirando, sentí que él también me miraba, pero no vi nada de sus ojos, nada, solo vi silueta negra. Y me regresé rápido, no dije nada y me fui rápido a trabajar
Me fui rápido a mi casa, salí y se lo comenté a una de mis hermanas que trabajaba ahí. Y ella me comentó que meses antes que yo entrara a trabajar, ahí había muerto en la fábrica un chico que sufría del corazón, que siempre bromeaba sobre que estaba mal, que le dolía el corazón. Él sufría del corazón, cierto, pero que estaba mal, que se sentía cansado. Dice que un día él llega así corriendo porque iba a llegar tarde, se sienta y como siempre le dice, ay, me siento cansado, ay, me siento, ¿no? Y no le hicieron caso y el señor se quedó con su pie en la máquina y se quedó en esta posición y falleció. O sea, le dio un ataque cardíaco y nadie se dio cuenta. Cuando se dan cuenta que él estaba pisando el pedal, suena pues la máquina porque es automática. Y ahí se dieron cuenta, lo levantaron y estaba azul. El que se lo llevó fue el administrador, pero cuando estaba en camino ya le confirmaron que había fallecido. Entonces mi hermana me dijo que es muy probable que la silueta que yo vi que estaba sentado en esa máquina haya sido él, porque después de que él falleció, cuando mi hermana o mis hermanas terminaban de trabajar, cerraban todo, bajaban las palancas, se escuchaba, y testigo era el vigilante, que la máquina prendía y arrancaba el pedal como si alguien estuviera trabajando. Y esa máquina la pasaron a ese espacio donde yo vi a esa silueta. Eso es lo que yo vi. Esto me pasó en el 2010 en Lurigancho, Chosica. Más o menos en ese año mi mamá viajó con mis hijos a provincia, se fueron de paseo y yo quedé en casa con mi hermana. Mi hermana me dice que iba a salir a un compromiso, pero que llegaba temprano. Yo le pregunto, ¿pero a qué hora llegas? Entre 12 y 1. Perfecto, le digo, yo te espero para conversar, me dice. Ella se fue, yo estuve esperándola más o menos hasta casi las 3 de la mañana. Entonces al ver que ella no llegaba, yo me fui a descansar. Bueno, entré al cuarto, me eché a dormir, pero no tenía sueño porque pero yo sentía que como era tarde, ya tenía que descansar. Entonces a lo lejos yo escuché que alguien venía porque se escuchaban los tacos de una mujer y sonaban los taquitos, entonces yo dice, bueno, yo dije, bueno, ya viene mi hermana, dije, ¿no? Ella ya se está acercando. Entonces esperé a que llegara para poder conversar cómo le había ido en su compromiso. Y bueno, los taquitos se acercaban, escuchaba los pasos de los tacos que se acercaban. Y es más, sentí que se paró en mi puerta, abrió la puerta, sonó el manojo de llaves que abrió, entró, volvió a cerrar y entró por la sala, el comedor, los taquitos. Entonces, como yo estaba echada mirando hacia la pared, yo dije, bueno, es mi hermana, pues no. Entonces, sentí que ella entró al cuarto y que se echó y cuando yo volteé no había absolutamente nadie. Entonces lo único que yo hice fue comenzar a rezar y sentía que toda mi piel se había escarapelado. Esa es mi historia. Bueno, esto me pasó en 2016 en la ciudad de Pucallpa. Bueno, en ese año yo trabajaba en una empresa que se dedica a hacer estudios ambientales, ¿no? Para eso se hace mucha actividad de campo, ¿no? Se viaja a muchas ciudades a lo largo a nivel nacional. Y para ese entonces nos tocó un servicio en esa empresa para viajar a Pucallpa, ¿no? Exactamente en la ciudad de Contamana. Para ir a esa provincia de Contamana tú tienes que ir en una embarcación, en un bote, ¿no? Que le llaman comúnmente rápido. Y esos botes salen temprano, a las 6 de la mañana, desde Pucallpa hacia Contamana, ¿no? Entonces, para poder hacer ese viaje, yo viajé un día antes a Pucallpa. Tomé el avión, llegué a Pucallpa aproximadamente 10, 11 de la noche, en el último vuelo de ese día. Y era la primera vez que yo viajaba a Pucallpa, no conocía la ciudad. Busqué con una movilidad, ¿no? Un mototaxi. Y le pedí de favor al conductor, al motocarrista, que me haga el favor pues, de conseguirme un hotel que no sea ni tan caro ni tan barato, ¿no? Así que el mototaxista me llevó a un hotel céntrico, ¿no? Muy cerca a la plaza de Pucallpa. Y bueno, llegué al hotel y era un hotel, se notaba que era un hotel literalmente antiguo. Y recuerdo muy bien que llegando descansé boca abajo, ¿no? Y recuerdo claramente que entre sueño, ya despertándome, veo al pie de mi almohada un bulto, una especie de
de animal, ¿no? Calculo que estaría unos 20 centímetros o 10 centímetros de mi cabeza. Y veo ese animal, esa cosa, ¿no? Y era grande, recuerdo, ¿no? Era más grande que una rata, como el tamaño de un gato, pero era robusto, era redondo y era peludo, recuerdo. Se notaban las texturas. Comienzo a despertarme más y en eso comienzo a oír el gruñido de ese animal. Ese sonido me despierta. Y al despertarme ya despierto totalmente y sigo viendo esa cosa ahí, ¿no? Y total que caigo en cuenta de que no era un sueño, ¿no? Que era algo real que estaba ahí presente. Y yo al darme cuenta de eso me asusto mucho, pues, ¿no? Y tanto fue el susto que prácticamente salté de la cama, ¿no? Salté de la cama y me caí de la cama. Fue un golpe tremendo, ¿no? Me tiré un volantín e incluso producto de la caída me golpeé la mano para evitar golpearme la cabeza. Y prendí todo, prendí las luces y busqué por todos lados en el cuarto y no había nada. Busqué debajo de la cama, en el closet que estaba en el cuarto, busqué en el baño y no encontré rastros de ningún animal, ¿no? Y bueno, como no lo encontré, yo ese día atribuí que esa aparición habrá sido producto de un sueño, de una imaginación, ¿no? Ni siquiera lo comenté a recepción, ¿no? Porque creí que había sido un sueño. Bueno, al día siguiente me fui a Contamán, efectivamente, hice mi trabajo y todo y lo cumplí y regresé a Lima, ¿no? Después. Meses después me mandaron de nuevo del trabajo a la misma ciudad, Pucallpa, a hacer el mismo trabajo. Y como seguía sin conocer la ciudad, no tuve mejor opción ir al mismo hotel, ¿no? Porque como pensé que había sido producto de un sueño, de mi imaginación el primer encuentro que tuve, no creí que me iba a pasar nada, ¿no? Y igual me hospedé en el segundo piso del mismo hotel, pero en otro cuarto. Pero ahí ya desperté aproximadamente a las 4 o 5 de la mañana, porque tenía que alistar mis cosas temprano. Y ahí sí desperté completamente y estaba totalmente consciente. Y lo que hice fue, como a mí me gusta ver noticias, prendí la televisión, puse noticias, me puse a ver, ¿no? Estaba sentado en la cama viendo noticias tranquilamente, ¿no? Y de la nada, al pie de mi cama, se aparece una sombra negra. Era una silueta así, tenía silueta humana, ¿no? Pero no tenía rostro, no tenía cara. Y inmediatamente cuando se me apareció esa imagen, esa silueta, yo me quedé paralizado del susto. ¿Qué es lo que hacía esta sombra? Se acercaba, ¿no? Se acercaba y se alejaba, se acercaba y se alejaba. Así habrá estado aproximadamente unos 20 segundos, ¿no? Y yo por más que intentaba moverme, no podía. Solo podía verlo nada más, no podía ni siquiera hablar ni nada, ¿no? Yo por más que intentaba soltarme no podía. Y así habrá estado 20, 30 segundos y así como apareció se fue, desapareció. Y ahí pues yo ya llegué a la conclusión de que en ese hotel pasaban cosas raras, ¿no? Bajé a la recepción y le pregunté pues a la recepcionista, no, oye señorita, aquí me está pasando esta situación, ¿no? Me han asustado. No, y no es la primera vez, le digo, ¿no? Meses antes vine y también me pasó lo mismo. Y bueno, se hicieron los desentendidos, ¿no? Se hicieron los locos, por así decirlo, ¿no? No me hicieron caso, me dijeron qué raro, me dijeron no pasa nada. Pero yo con la segunda experiencia que tuve en ese hotel, yo definitivamente llegué a la conclusión que sí, en ese hotel pasaban cosas raras, ¿no? Después ya que terminé, que viajé a Contamán y regresé a Lima, de paso por Pucallpa, en ese viaje pregunté por ahí a un local, ¿no? Un mototaxista local, y le consulté sobre si sabía si pasaba algo raro, ¿no? Y me dijo que lo único que sabía era que el dueño recientemente había fallecido, ¿no? No sé si habrá sido producto de eso o que si ese hotel ya tenga ciertos antecedentes, ¿no? Porque es un hotel, se notaba que era antiguo, ¿no? Pero a raíz de la segunda experiencia que tuve, yo llegué a la conclusión de que sí, ahí sí pasan cosas raras, ¿no? Y bueno, y esa fue mi experiencia, ¿no? en ese hotel. Esto me pasó en el Callao en el año 92. Yo en ese tiempo, aparte de ir al colegio, entrenaba para un club. Yo jugaba básquetbol. Y normalmente mi hora de llegada era al promedio de las 10:30, 11 de la noche. Llegaba de entrenar, pasaba por la cocina, me recibe mi hermana, me ofrece calentarme algo de comida. Yo estaba tan cansado porque venía de 2 sesiones de entrenamiento en el colegio y 3 sesiones de entrenamiento en el club. Entonces le dije que no quería. Yo estaba pensando más en que tenía sed y que quería descansar un poco antes de empezar a hacer las tareas. Me voy para la sala, las luces estaban apagadas, tiro mis mochilas, me echo en el mueble, que era un mueble para una sola persona, y me pongo a escuchar música. Va pasando los minutos y comienzo a sentir que se me hace un poco más difícil
la respiración. Adicional a eso, comienzo a sentir que todo se mueve más lentamente y que la música se va disipando. En esos momentos yo sentí en mi tobillo derecho una garrita que yo me iba pincando aquí en la parte del tobillo. Yo pensé que era mi gato y lo único que atinaba a hacer era sacar la pierna y decirle, sal Michi. Pasó una, pasaron dos, pasaron tres, pasaron 5 veces y como estaba tan cansado no le hacía caso. Cuando este ambiente se torna más denso y comienzo a sentir frío, lo que sentí ya no era una garrita, era una mano entera con una piel parecía lo que te puedo decir quizás una tortuga que me agarró el tobillo entero y me lo jaló abajo del mueble. En ese momento mi reacción de miedo y en defensa fue pararme, tomar el mueble entero y al ver que no había nada, lo solté. Del ruido, mi hermana sale de la cocina con el gato en la mano, diciéndome, ¿qué pasó, hermano? Yo la miro a ella, miro al gato y entiendo que no era posible. Solté todo y dije, no pasó nada. Y me fui al cuarto. No quise bajar, no quise hablar, ella les contó a mis papás, fueron a tocarme la puerta, pero no quise conversar de ese tema, porque era un tema fuerte. A mí siempre me habían gustado las aventuras, cuando escuchaba ruidos en mi casa, cuando escuchaba que prendían y apagaban la radio, cuando escuchaba las canicas en el techo, cuando escuchaba que freían cosas, y yo era el que me gustaba decir, sí, yo voy a verlo. Yo he ido corriendo cuando pasaba eso y he visto la radio en ese tiempo, los equipos estereofónicos, ¿no? Que tenían unas luces y se iban apagando. Yo he visto que las luces se han apagado y ese tipo de cosas me llamaban la atención, pero esto me mató de miedo. Esa es mi historia. Esto pasó en el Hospital Policlínico Grau, aproximadamente entre los años 95 o 96. Mi hijo, el mayor, tuvo una neumonía. El doctor le declaró el asma y cada mes, aproximadamente 3 veces al mes, tenía que ir al hospital, hospitalizado, tenía que quedarme. Pasaron así, entre esos 2 años, idas y venidas. Mi familia me ayudaba de día a cuidarlo y de noche yo me quedaba con el niño. En tantas noches que quedaba al pie de la cuna, muchas mamás lo acompañaban a sus hijos sentadas en las cunas, durmiendo, y un día mi hijo me ve llorar y me dice, no, yo me voy a curar, no te preocupes. Entonces, entre esos meses, me cuesta pensar que tantos niños que estaban en emergencia y no pasaba a ser hospitalizado. El doctor me dice, si tu hijo no mejora, le voy a hacer la traqueotomía. Y yo no quería firmar, porque en ese entonces era la que yo decidía. Mis padres me decían, tú haz lo que tú consideres, y yo lloraba todas las noches, porque no sabía qué hacer, si le podían hacer o no. Y todos los días oraba para que ese niño se salvara. Entonces, en una de esas noches que yo vengo de trabajaba en Villa Salvador y regresaba al Policlínico Grau de frente a las 6 de la tarde y quedarme hasta el día siguiente, 6 de la mañana, un día mi hijo me vuelve a decir, mamá, no llores, yo me voy a curar, estamos rezándole a Dios. Un niño de 5 años aproximadamente. Le digo, sí, está bien. Y le traje un rosario. En una de esas noches, unas enfermeras siempre nos decían, ustedes a las 3 de la mañana tienen que salir porque nosotros vamos a chequear la última ronda y tienen que salir. Vayan al patio donde están las sillas grandes y acuéstense ahí hasta que la volvamos a llamar. Y así pasó. En una de esas noches que yo regreso, mi hijo me dice, mamá, ya no llores, yo me voy a curar. Ha venido un niño, una bata larga, blanca, y se ha estado jugando acá frente y me ha dicho de que yo ya me voy a ir, no te van a hacer nada, no te van a cortar, no te preocupes, ya te vas a ir a tu casa. Entonces yo le digo, ¿qué niño? Y yo comienzo a ver todas las cunas y ningún niño era de la descripción que él decía, porque todos están con pantaloncitos, con sus tubos aquí en los pies, con sus inyectables, con sus sueros, y decía, pero nadie puede haberse parado de ahí. Entonces pasaron unos días y el doctor me dice, ya no le vamos a hacer la traqueotomía. Tu hijo parecidamente se curó, ya no le vamos a hacer nada, ya está respirando mejor, ya se va a ir de alta y hoy día en la tarde tienes que regresar. Yo pedí permiso para poder sacarlo y cuando me dan el papel el niño sale pues caminando,
mamá, mamá, vamos por el patio de salida que tenemos que cruzar esas banquetas que hasta ahora existe ese espacio. Y veo y me dice, mamá, ahí está el niño. Y yo buscando pues al niño que estaba pensando que era un niño normal, físico en ese momento, buscando qué niño es el que está, cuál de los niños que está saliendo también de alta es el que ha hablado contigo. Y él me señala la imagen del divino niño que estaba en la entrada de la parte de la parte que era de pediatría. Y me dice, ese niño, él me ha dicho que yo me iba a ir. Y a ver, ya me estoy yendo, ¿para qué? Y le digo, ¿seguro? Yo lo miraba, ese niño es. Bueno, entonces hay que agradecerle, pues, ¿no? Un niño sin inocencia, él dice, muchas gracias porque ya estoy bien y ya me voy. Nos vemos. Entonces, eso me entró como una curiosidad al divino niño, me fui a dejarle y desde ahí todos los años siempre hemos ido al niño doctorcito. Hemos ido a las iglesias, las 3 iglesias que es Santo Domingo, para poderle rendir homenaje, porque él dice que ese niño fue. Conforme va pasado los años, ya mi hijo se olvidó, hasta que sucedió algo. Mi nieta, parece que por herencia, tiene el asma y le dio la neumonía. Y la hospitalizan y la niña vuelve a contar que hay alguien que le dijo que ya iba a salir y eso le cuenta a su papá. Y mi hijo me dice, mamá, ¿podemos ir a la iglesia de la Merced? ¿Por qué? Le digo, quiero agradecerle otra vez al niño doctorcito que mi hija está bien. ¿Y por qué? Y me dice, ¿tú te acuerdas eso? Yo pensé que te habías olvidado. No, eso lo guardé en corazón porque yo pensé que nadie nos iba a creer, pero es cierto. El que tiene fe puede pasar de todo. Dice. Esa es la historia que pasó en esos 2 años que yo fui. El año siguiente que yo dejé de trabajar ahí, mi hermana llegó un día y nos contó que había visto algo que la dejó impresionada. Ella se encargaba de ayudar a una señora que daba lonches en la fábrica, deja la olla, se regresa al lugar donde trabajaba con la señora en su casa, regresa rápido y ella ya va a ir porque la olla debería estar caliente, tiene que echar canela y otros ingredientes. A la hora que ella ingresa, en un cuarto donde lo utilizaban como almacén, escuchó un sonido. Y ella pensó que era un animal o si por ahí había alguna, no sé, una rata o algo así. Entonces ella de lo que estaba yendo, retrocede, se queda quieta y retrocede y hace esto para ver la puerta que estaba acá, donde estaba el almacén. Y ella ve algo que era blanco, tenía la nariz larga, era blanco y arrugado, viejo. Era de un tamaño aproximado, no sé, de un 50 centímetros más o menos. Ella se queda mirándolo, él también. Él voltea y de lo que mi hermana estaba mirándolo se queda ahí impactada y él voltea, hace un sonidito como una risita de y empieza como un acordeón a achicar su cuerpo, hace que su cara se pegue hacia el pecho más, se achica bastante y empieza a caminar de esta manera y en ese lugar había un lavadero que no se estaba utilizando. El lavadero era así y dice que ella llegó hasta ese tamaño y él se metió por debajo de ese lavadero. Y ahí se desapareció. Ella no vio más, se fue.